Pasaron 2 minutos del mediodía, seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, ahora recibiendo al senador del Partido Colorado, Robert Silva. Bienvenido a la mañana del 11 en calidad de legislador ahora. Exactamente, aprovecho para agradecer a todos aquellos que confiaron en nuestra propuesta política, en la lista 600, y que nos permitieron con su confianza llegar al Senado. Hemos conversado siendo director de la ANEP, presidente de la ANEP, hemos conversado siendo candidato también en campaña, candidato presidencial, luego, bueno, de cara a lo que fue la segunda vuelta, y ahora en estas elecciones departamentales, bueno, apoyando la candidatura de Betty Molina, lo que es aquí en el departamento de Maldonado, luego de una convención colorada acá que estuvo bastante agitada, hemos visto algunas imágenes incluso de lo que allí ocurrió, pero en su rol de legislador, después de nada más que 60 días de iniciado el nuevo gobierno, ¿qué primera evaluación, juicio puede hacer de la actividad parlamentaria y de la actividad de gobierno? Bueno, preocupado, ¿no? Es de preocupación la situación del gobierno, en donde uno no ve un rumbo, no ve propuestas claras, mejor dicho, no ve propuestas, porque el gobierno, pasados 50 días de iniciado, no ha presentado nada en ningún área del país que sea significativa, que habilite la discusión en el Senado de la República. Por ejemplo, nosotros estamos desarchivando proyectos, porque como no hay ninguna propuesta del gobierno en ningún área, estamos en una actitud de expectativa. O presentando, como presentamos nosotros, el proyecto para hacer obligatoria la educación desde los 3 años. Y luego con preocupación por la situación propia de un gobierno sacudido por hechos como el de la ministra de Vivienda, que se pretendió, haciendo culto al pobrismo, tapar lo generado por la misma, conocido por todos. O la situación en la Administración Nacional de Puertos, que se hace pública ahora, ¿no? Designan 22 gerentes nuevos, dejan a los 22 gerentes porque no los pueden sacar, pagamos sueldos dobles, es una disputa, según dicen, interna entre el Partido Socialista, el MPP, la que va a ser vicepresidenta vota el ascenso de su marido y asciende a su chofer, todas cosas que uno dice, interviene el sindicato, cosas que uno queda asombrado, o en la educación, que descabezaron la inspección de secundaria, vulnerando los derechos, agraviando a profesionales con larga historia. Entonces, es decir, un gobierno sin propuesta y con una clara visión de acomodo de los que están en sintonía con ellos y persecución en algunos casos a los que no lo son. Entonces, en esa actitud nosotros, con esa situación, nosotros vamos a tener una actitud de contralor y de seguimiento, como lo está haciendo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, con lo bochornoso que hizo el presidente de la República. Porque mal asesorado, vamos a suponer que es el caso, sin intencionalidad de él por lo menos, hizo una conferencia de prensa con medias verdades y con mentiras, vinculado al tema ANCAP. Y bueno, ahora el Comité Ejecutivo Nacional está saliendo con los técnicos a demostrar que el presidente de la República se equivocó y se equivocó feo, porque los que fundieron ANCAP y nos sacaron de nuestro bolsillo 800 millones de dólares luego de la terrible gestión de Martínez y de Sendic fue el Frente Amplio. Los que tuvieron impuestos encubiertos con 900 millones de dólares entre el 2015 y 2020 de aumento encubierto de combustible fue el Frente Amplio. O sea que no vengan a decirnos lo de ANCAP porque son los responsables de haberla fundido, ¿no? La educación siempre hablamos de que es transversal y más tarde o más temprano terminamos hablando de que la base es la educación. Y usted estuvo muy involucrado en el tema de la educación, por lo que decíamos, presidiendo la ANEP. Recuerdo cuando asumió el gobierno encabezado por la calle Pou, recuerdo a usted decir, cambió la gobernanza de la educación. Va a cambiar la gobernanza de la educación a partir de la LUC. Eso finalmente se concretó, hubo un intento de derogar 135 artículos que impulsó el PIT-CNT del Frente Amplio, que la ciudadanía no avaló, ratificó lo que era la LUC, gana ahora el gobierno nacional del Frente Amplio y ya rápidamente dijeron vamos a cambiar la gobernanza de la educación, retornando a los espacios que tenían los docentes que los desapareció la LUC. La gente no entiende y dice, bueno, pero al final, ¿qué es lo mejor? Porque estamos como que, bueno, ahora vamos a probar la receta de cómo le queda el flan con dulce de leche a Robert Silva. Bueno, ahora vamos a probar la receta del dulce de leche de cómo le queda a Cayani. Y en definitiva, la gente está a dos aguas diciendo, pero la transformación educativa no se llega a implementar porque el gobierno que asume no está de acuerdo y quiere cambiarla. Y seguimos navegando por la línea del medio y teniendo pésimos resultados educativos. A ver, los 15 años de gobierno del Frente Amplio en educación fueron claros, no hubo ningún cambio, salvo el Ceibal,
que a su vez nosotros lo potenciamos y lo reformulamos. Después en educación no hubo nada. Llegamos nosotros, implementamos un proceso de transformación educativa. Yo tengo esperanzas que lo continúen, que no vuelva el Frente Amplio a hacer lo que hizo en el 2005, que decapitó la reforma liderada por Germán Rama y las consecuencias están a la vista. Vamos a ver qué pasa. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar una sociedad, lo sabemos nosotros. Somos lo que somos gracias a la reforma vareliana y tantas de Figari y tantas otras cosas que el país tuvo. Así que hay que tener esperanza y nosotros desde el Parlamento vamos a ofrecer colaboración, pero vamos a ser celosos guardianes de que la transformación educativa continúe. El gobierno pasado había sancionado a una maestra y una directora de una escuela del buceo por leer una proclama sindical en la institución educativa, en horario de clase, y fueron sancionadas con la retención del sueldo, etcétera. Este gobierno dijo, no, esa y otras sanciones del gobierno anterior, el gobierno actual dijo, están mal aplicadas porque es el derecho a la expresión, las maestras, la jerarquía de esas maestras estaba en conocimiento de la lectura de esa proclama y decidieron revocar esas sanciones y dijeron que van a ir por más revocaciones. ¿Qué opina usted de esa decisión? Un grave error. El mismo Frente Amplio en su gobierno anterior no permitió que FENAPES leyera proclamas en contra de lo que estaban haciendo en los centros educativos y repartir unos volantes. Lo que pasa es que ahora pusieron a gobernar la autoridad, a la educación, ex sindicalistas. Renunciaron a los sindicatos para asumir el gobierno de la educación. Entonces, obviamente, están haciendo estas barbaridades. Yo dije, digo y diré, no está bien hacer proselitismo en los centros educativos. Si alguien habla en contra de este gobierno en un centro educativo, me van a ver a mí pedir y establecer que eso no se puede hacer, como no se podía hacer antes. Creo que es un grave error del gobierno y vamos a ver en el ámbito parlamentario el seguimiento de este tema. A pesar de que no haya tenido afectación con la parte curricular de los alumnos. Pero es que no puede. Yo es no un tema de puedo ir laicidad. a un centro educativo y decir que voten a Betty Molina, al Partido Colorado y a la lista 600. Está mal. Haya alumnos, no haya alumnos, estén los padres, no estén los padres, sea en un recreo. Vote a Betty Molina a la lista 600. No está mal. No fue un tema electoral, no hablaron, leyeron pero hablaron en contra de la transformación educativa. Políticas públicas que estaba implementando el gobierno. Y eso es hacer proselitismo que puede ser político, diciendo directamente de una propuesta política, o puede ser un proselitismo en contra de medidas de gobierno que está mal. Tienen sus carteleras, tienen sus espacios sindicales, tienen sus espacios públicos. Pero la columna vertebral de la educación pública ha sido y debe seguir siendo la laicidad y la provisión de hacer proselitismo, lo que el gobierno me parece que no tiene tan claro y hay que trabajar para que eso se mejore. ¿Cómo se corta con la violencia en los centros educativos, Silva? Porque eso es algo que usted también lo padeció desde el gobierno. Docentes agredidos por padres, grescas entre alumnos, varones, mujeres, ya no se distingue nada. Nos preocupa que estamos viendo cosas que no veíamos en la educación uruguaya. A ver, hay una situación mundial del tema, ¿no? Hay situaciones extremas en otros países en donde la violencia de la sociedad ingresa al centro educativo, porque el centro educativo es parte importante de la sociedad. Hay que trabajar con equipos multidisciplinarios, sobre la convivencia en general, sobre el involucramiento del centro educativo con lo que pasa afuera. Por eso yo, por ejemplo, cuando dicen, vamos a prohibir el uso de los celulares, digo, pero a ver, ojo. ¿Vamos a seguir aislando la educación de lo que pasa en su entorno o vamos a incorporar a la educación para que sea un instrumento que facilite y mejore la vida de todos aquellos que integran la sociedad? Con cuestiones como los celulares, como en las redes sociales, como todo. Porque si no, la educación sigue siendo un gueto que se separa de la realidad social y cada vez peor porque los estudiantes no quieren ir a ella. Van obligados y los índices de abandono son terribles. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en eso, de incorporación de la educación con la sociedad, con las familias, con los propios estudiantes, adecuándola a las nuevas realidades de una sociedad que ha cambiado. El Partido Colorado tiene un rol en esta elección departamental que depende del departamento donde usted recorra, es lo que necesita o cómo está parado el Partido Colorado. No es lo mismo ir a Rivera que venir a Maldonado, ¿verdad? Aquí lo han dicho las dos candidatas, tanto Betty Molina como Teresita Marzano. Sabemos, Betty dice, yo sé que no voy a ser intendenta, no voy a llegar, más allá de una polarización que hay en Maldonado con la elección, pero sí tenemos que trabajar para tener una fuerte presencia en la Junta Departamental, que es nada más ni nada menos que uno de los tres poderes del Estado a nivel departamental. ¿Cómo cree usted que debe proceder el Partido Colorado para encantar otra vez a los maldonadenses? Yo creo que la manera de fortalecer
un gobierno departamental es con que los colorados tengan voz en la Junta Departamental, para que las visiones homogéneas en muchos temas, para que el tema de permisos extraordinarios que se conceden, para que se fortalezca la transparencia, para que exista una sana y necesaria discusión en forma previa a la adopción de resoluciones, el Partido Colorado tiene que estar presente en la Junta Departamental. Y por eso hoy yo ando aquí invitado por los compañeros, por los amigos de la lista 600 que respaldan a Betty Molina, Augusto Montes de Oca, Santiago Bonilla, Valentina Costa y tantos otros que integran esa fuerza renovadora que quiere estar en la Junta Departamental, que quiere incluso fortalecer una forma de ver una realidad cambiante que Maldonado tiene. Yo discutía, el otro día conversaba con algunos, ¿no? El tema de lo que pasó en Punta Ballena, la fuerza de la sociedad civil organizada, cómo la voz se escuchó. Son temas trascendentes para aquí, para Maldonado. Y por eso es bueno que exista diversidad en la Junta y no una unanimidad. Y por eso los colorados, la voz de los colorados tiene que hacerse oír y tiene que estar. Yo creo que es una manera de tener un mejor Maldonado. Por eso, sabiendo que las encuestas dicen lo que dicen y que hay una polarización entre candidatos del Partido Nacional, bueno, apuesten a la lista 600, a Betty Molina, a Augusto Montes de Oca. Es una manera de tener un voto útil para el futuro de Maldonado. Ayer escuchamos a un dirigente colorado a nivel nacional haciendo campaña por otro departamento diciendo, les pedimos que nos presten el voto 5 años, denos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer en la gestión. Podría ser el caso de Maldonado, más allá de la fuerte polarización entre los dos candidatos del Partido Nacional, pero que el Partido Colorado pueda tener un vigor y un músculo importante que en Maldonado, vaya si lo supo tener, ¿verdad? Sí, Digo, sí. era determinante en las decisiones, como usted dice, la presencia del Partido Colorado. Parece que es una distancia importante a recorrer. Sí, pero principio quieren las cosas. Yo realmente no comparto la decisión de algunos colorados de votar en otro lema, porque lo que están haciendo es debilitando un partido que realmente necesita tener presencia para gobernar junto a los que le toque gobernar, si no nos toca a nosotros, pero también para gobernar mejor. Yo lo digo como es gobernante. Las visiones monopólicas, homogéneas, unánimes para la resolución de temas, no son buenas. Es conveniente tener a aquel que opina distinto, aquel que escucha a la sociedad, aquel que les dice, bueno, mirá, ¿vamos a dar este permiso de construcción o no? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo está el medio ambiente? ¿Cómo lo cuidamos? A ver, el tema de la seguridad, el tema de la transparencia, del ingreso a la función pública, todas esas cosas, para mí es importante que el Partido Colorado esté. Y por eso yo creo, francamente, que Betty Molina es una buena candidata a intendente, que Maldonado tiene una candidata potente, y creo que el equipo de la lista 600 es garantía de que eso va a pasar. Y que Maldonado tiene la oportunidad de seguir avanzando como está avanzando y de hacerlo desde esta perspectiva, la perspectiva de la pluralidad, de la diversidad, dentro de una lógica de coalición, que hoy no existe el Maldonado, no está. Formalmente, de hecho, sí. A ver, de hecho no está en la medida que hay dos lemas y que está el Partido Nacional y que está el Partido Colorado. Entonces, aquí no hay coalición. Aquí los colorados, yo lo pido fervientemente, tenemos que votar Colorado. Los colorados tenemos que votar Colorado, porque es la manera de defender nuestro partido y de poner ediles en la Junta Departamental que defiendan esos principios y esos valores. Porque las 600, como me lo decían los compañeros en una reunión, no tranza ni por cargo ni por silencio. Va a defender los intereses que tiene que defender ahí en la Junta. Y eso la gente acá en Maldonado, mucha gente lo tiene presente. Yo me he encontrado y me han mandado mensajes. El otro día me llegó, los compañeros estaban repartiendo alguna lista, me llegó un mensaje, es por primera vez voy a votar a los colorados para que estén en la Junta. Y eso para mí también es importante y hay que decirlo, porque si no, la gente a veces, hay algunas cosas que por no decirlas no quedan tan claras. Digo que hay una colisión de hecho en Maldonado porque los candidatos del Partido Nacional han incorporado adhesiones del Partido Independiente, Cabildo Abierto, el Partido Colorado, entonces digamos que de hecho hay una coalición no establecida, porque acá no funcionó la figura de la coalición republicana, pero por la vía de los hechos podríamos decir que sí está. Lo dijo al principio del pasado y me parece muy importante. Presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 años. Sí, sí. Hoy es de los 4 o 5.
Sí, a ver, con lo de la coalición, redondeo, Sí, sí. es una picardía que me parece interesante, se han buscado algunos acuerdos y se ha Sí. incorporado alguna gente. El Partido Colorado es el Partido Colorado, tiene sus candidatas, tiene sus listas y además es la garantía de fortalecer esa coalición que ojalá sí exista a futuro y que hoy no existe en Maldonado. La manera de fortalecerla es poner visiones distintas y no que solo un partido esté, sino que los demás partidos estemos y con fuerza. Porque como lo dijiste tú al principio, 2, 3, 4 ediles van a hacer la diferencia en Maldonado. Por eso los colorados votamos Colorado y todos aquellos que quieran un mejor Maldonado, votar a Betty Molina con la lista 600, con el equipo que hoy me invitó a venir acá. Presentamos... Antes del proyecto, Sí, ya que estamos, aprovecho sí. a hacer otro comentario al respecto. El hecho de que la figura de la coalición republicana funciona en algunos departamentos y en otros no, pero Sí. la concepción de crear la coalición republicana es para ensanchar una base política o para generar una herramienta y hacerle frente al Frente Amplio, porque hemos visto decir a candidatos de la coalición republicana directamente no puede volver Frente Amplio, no pueden volver más contra el Frente Amplio. O sea que parece que es una Sí, cuestión... sí. A ver, en esto lo he tenido como principio en mi vida. Tú no podés nacer en cualquier ámbito en contra de algo, porque una vez que cumplís ese objetivo, deja de tener razón de ser tu existencia. Obviamente, nosotros tenemos coincidencias múltiples, y lo demostramos gobernando este país, con los partidos que integramos la coalición de gobierno. Queremos una coalición republicana con base programática a futuro para Maldonado y para todos los departamentos del país, porque obviamente no queremos que gane el Frente Amplio. Porque las consecuencias cuando gana el Frente Amplio están a la vista. El otro día visité Salto, es una sucursal de Montevideo, un desastre. Lo que es Montevideo, lo que está pasando con el gobierno nacional. Entonces yo no quiero ganar el Frente Amplio. Tengo mucho más coincidencias con los partidos que integran la coalición. Quiero constituir la coalición republicana con base programática para ganar el gobierno y hacer que las cosas sucedan. Las que nosotros consideramos que son las buenas cosas que van a impactar directamente en la vida de la gente. Hablamos ahora sí de la parte legislativa, de su rol como senador. ¿Cómo se siente en el Parlamento? Bueno, acomodándome, ¿no? Porque yo hace muchos años, desde los 25 años, que ocupo cargos ejecutivos, en lo público, en lo privado. Entonces, este rol es distinto, es de mucho diálogo, de mucha escucha, donde los tiempos son diferentes, donde las realidades que se administran son otras, pero donde también hay cosas muy positivas como el de poder estar más al lado de la gente, escuchar, recorrer el país. Lo hicimos siempre siendo gobernantes, en las campañas políticas y lo vamos a seguir haciendo ahora como senadores. Y cuando en ese ámbito dije, bueno, el primer proyecto de ley a presentar, habíamos presentado algún otro, pero el primero de autoría propia fue el avanzar hacia la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. El Uruguay ha sido adelantado en América y en el mundo. En 1892 tuvimos el primer jardín de infantes público de la mano de una gran mujer, Enriqueta Comte y Riquet. Y luego seguimos avanzando, ¿no? Pero en el 87 me viene a la memoria otra gran mujer, Adela Reta, con los CAIF. En el 95-96 Rama, con los 4 años, Germán Rama. Entonces ahora tenemos una oportunidad porque hay capacidad locativa, hay recursos, hay docentes, hay una cantidad de maestros que están pidiendo tener cargos, de ser adelantados en América y establecer la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. Por todo lo que impacta, por todo lo que significa. Lo que se pierde en esos primeros años de vida no se recupera nunca más. Por eso, y sobre todo para los que menos tienen, es muy importante que la educación comience antes, cuanto antes mejor. Entonces, presentamos este proyecto, sabemos que hay acuerdo en el gobierno de avanzar en él, así que esperemos poder tener éxito. Una pregunta fácil, de manual, pero que no deja de ser importante y de ser de recibo. ¿Por qué no se pudo establecer antes esta obligatoriedad? ¿Por qué en el gobierno de la coalición republicana y usted, presidiendo la ANEP, no hubo una iniciativa así? Porque nosotros, cuando llegamos a la educación, el 69% de los niños de 3 años concurrían. Dejamos el gobierno en el 24 con el 80-81% concurriendo. O sea que llegamos al máximo de los esfuerzos posibles. Sin obligatoriedad. Sin obligatoriedad. Lo que necesitamos ahora para ese 19-20% es la obligatoriedad. En todo, pero en particular en algunos contextos donde muchas veces se privilegian otras cosas antes de concurrir al centro educativo. Y por eso lo hicimos, porque además
la ANEP tiene cerca de 3.000 cupos disponibles de 3 años. Y hay CAIF con cupos disponibles. Tenemos más lo privado. Tenemos condiciones materiales para hacerla obligatoria. Hay docentes que están sin trabajo porque ha disminuido la matrícula. Tenemos docentes, tenemos infraestructura educativa. Están dadas las condiciones para avanzar y ser los primeros en América nuevamente. Senador Silva, un placer recibirlo aquí en el estudio. Un gusto. Gracias por la oportunidad y el último pedido, si me permitís. Claro. Le pido a los que nos están escuchando que el 11 de mayo tomen una decisión, la mejor decisión a mi criterio, que es votar al Partido Colorado, en particular a la ingeniera Betty Molina, que es una gran candidata, y hacerlo en la lista 600 que me invitó a estar acá, Augusto Montes de Oca, Santiago Bonilla, Valentina, un grupo de renovación que quiere hacer mucho por Maldonado y que le va a dar mucho, porque sobre todas las cosas Maldonado necesita tener ediles del Partido Colorado que defiendan los intereses como los que hablamos, transparencia, medio ambiente, seguridad, que sean la voz de los colorados en la Junta Departamental. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti. Tenemos que ir con nuestro móvil otra vez, 12 del mediodía con 23 minutos. Lucía, adelante. Bien, sustituimos el móvil por la pausa, ya venimos.